un modelo concreto para poder formular los casos, concretamente este último que nos acaba de presentar nuestra compañera Giovanna y que ha sido propuesto por los doctores Alberto Fernández Liria y Beatriz Rodríguez Vega en su libro La práctica de la psicoterapia, la construcción de las narrativas terapéuticas. Ambos autores que nos han cedido este material para la ponencia plantean una guía de 15 puntos, de 15 apartados, para realizar lo que sería la formulación de un caso clínico que vamos ahora un poco a desmenuzar. La formulación del caso sería el proceso a través del cual se sistematiza o se ordena toda la información que se va recogiendo durante la fase de evaluación y el objetivo principal pues consiste en traducir la demanda o la queja subjetiva del paciente a una serie de objetivos que van a permitir luego desarrollar lo que sería la propia intervención psicológica. El enfoque de estos psiquiatras, de los doctores Fernández Liria y Rodríguez Vega, principalmente, es muy ampliamente utilizado en el mundo clínico y muy aceptado. Por tanto, como veréis ahora a continuación, integra bastantes perspectivas más allá de lo puramente narrativo y es bastante abarcador. Este tipo de formulación, como hemos dicho, se encontraría dentro de lo que sería el modelo constructivista, si bien, aunque se centra en el propio discurso del paciente y se puede considerar como una formulación desde la narrativa, es cierto que vamos a ir viendo que incluye pues conceptos, distintos mecanismos procedentes de distintas escuelas de psicoterapia, lo que enriquece enormemente pues el análisis final de la problemática que se hace del paciente. El primer punto sería poder analizar cuál es la queja del paciente, porque de alguna manera pues es lo primero que nos va a llegar a consulta cuando acude un paciente. Generalmente es frecuente que esta demanda inicial sea algo difusa, sea algo, forma parte, ¿no?, de la explicación que el paciente ha podido dar a lo que le sucede y conviene durante la primera sesión, durante las primeras sesiones, traducir el motivo de consulta a una demanda concreta y operativa. En este sentido, es especialmente importante revisar que haya un consenso entre lo que el psicólogo considera que es el problema fundamental y lo que el paciente expone propiamente como problema, para poder trabajar ambos en la misma dirección. Y asimismo, es conveniente poder especificar la demanda pues, lo máximo posible. Pues, si, por ejemplo, nos aparece el caso en el que un paciente pues, plantea que está mal o que se pone nervioso, pues sería conveniente poder dar una explicación qué significa, ¿no? Encontrar el significado de qué es para el paciente estar mal o qué es me pongo nervioso, puesto que la experiencia subjetiva que subyace a esta frase, más de características ambiguas, pues puede variar mucho de un individuo a otro. Por lo tanto, creo que es fundamental en esta primera fase no dar por sentado que sabemos lo que le sucede, ni mucho menos, ¿no?, al paciente, y preguntar activamente para poder captar pues, el mensaje y el malestar, ¿no?, que subyace a esta queja, a este motivo de consulta. El siguiente paso consistiría en el análisis de la demanda y supone analizar la cadena de acontecimientos que han degenerado en el problema actual, en el que presenta en este momento el paciente. Por tanto, se trataría pues, de responder a la pregunta ¿y por qué se produce ahora la demanda? Todo esto nos puede aportar una información extra. Por ejemplo, si llega a consulta un paciente que ha vivido una situación de duelo de hace 10 años y ahora en el momento actual es cuando consulta por malestar en relación a esta tristeza por el duelo, por la pérdida, pues conviene, ¿no?, plantearnos por qué ahora y no hace 10 años, qué ha podido suceder, qué cadena de acontecimientos han podido llevar a este paciente concreto a consultar 10 años más tarde. Respecto a quién es el sujeto y quién es el objeto de la demanda, tenemos que tener en cuenta que con mucha frecuencia la persona que solicita la ayuda no es la persona que de alguna forma
se considera el paciente. Esto, por ejemplo, se ve muy frecuentemente en población infantojuvenil, cuando a lo mejor pues los padres, ¿no? Acuden con su hijo, ellos ven de alguna manera un problema muy claro y sin embargo el niño no ha tomado conciencia de ese problema o no lo vive de la misma manera y por tanto no es lo que en terapia sistémica se denominaría el paciente designado o identificado, ¿no? Que muchas veces no coincide quién hace la demanda con quién va a ser el foco de nuestra intervención. Eso, bueno, sería un poquito lo que teníamos que tener en cuenta con el objeto y el sujeto. Y el último punto sería analizar y ajustar, que luego lo veremos con mayor profundidad, las expectativas del paciente a través de alguna pregunta muy básica, inicial, del tipo, pues, ¿en qué crees que te podemos ayudar? ¿Qué esperas de esta terapia? ¿Qué esperas con qué idea venías a consulta? Pues a veces nos encontramos, como veremos a continuación, con que los pacientes acuden a consulta pues con experiencias con expectativas poco realistas, a veces incluso mágicas o incluso a la inversa, acuden desesperanzados, ¿no? Y todo esto va a influir en la dinámica, en el transcurso de la terapia. Una vez recopilada esta información relacionada con la demanda, el paciente y el terapeuta pueden comenzar ya lo que sería a elaborar el listado operativo de los fenómenos o de los problemas concretos. En este sentido, los autores Beatriz y Fernando plantean la diferencia entre desgracia y problema. Conciben que nos tenemos que centrar en estos últimos, que son aquellos para los que sí existe una solución, ¿no? Entonces, este último sí es susceptible de ser resuelto, de ser modificable, ¿no? y de poder establecerse una intervención. Y de alguna manera este listado va a ser lo que luego posteriormente guía nuestro plan de actuación y el plan de ayuda. El cuarto punto pretende situar los problemas en el contexto de aparición, es decir, se considera que cualquier problema no se genera en el vacío, ¿no? Sino que se debe explorar pues, el cómo, el cuándo y el con quién de su aparición. Suele ser muy frecuente que nos podemos encontrar, ¿no? Con problemas que coinciden con un determinado evento, que a primera vista puede pasar desapercibido, pero en este sentido es importante el poder un poco profundizar y ver en qué circunstancias o qué precipitantes pueden existir en estos problemas. Si, por ejemplo, nos encontramos con un paciente que presenta ataques de ansiedad, pues podemos pensar si estos ataques de ansiedad se están produciendo en presencia de una determinada persona, a lo mejor el cónyuge, a lo mejor los hijos, a lo mejor un jefe, ¿no? Pero sí que conviene explorarlo porque nos puede dar una pista de por qué se puede estar produciendo esta problemática. El quinto punto haría referencia a la cadena de emociones, pensamientos y conductas y quizás procede más de lo que sería el paradigma cognitivo-conductual que está propuesta e incorpora dentro de la formulación. Establecer los patrones o la configuración de estos tres elementos pues nos va a ayudar sin duda también a profundizar, ¿no? En el problema. Por un lado, a poder entender un poco qué explicación está dando el paciente de su propio malestar y por otro lado, basándonos también en conceptos como pueden ser las defensas, los estados mentales, los modos y modelos de relación, pues nos puede enriquecer mucho la explicación que podamos emitir sobre lo que le está sucediendo. En cuanto a la sexta pregunta, formularnos el por qué se está perpetuando una problemática nos puede permitir reflexionar pues desde el concepto freudiano de ganancia neurótica, el por qué se mantiene un síntoma que está generando un sufrimiento, como puede ser, por ejemplo, pues quedarse en casa, en una persona fóbica, o realizar los rituales de comprobación en una persona obsesiva. En este sentido, el término de ganancia neurótica hacer relación, según Freud, a algún tipo de satisfacción que obtendría el paciente a través del síntoma. Sin embargo, lo que sería la ganancia secundaria se referiría a aquellos beneficios que un paciente puede obtener asociados a la condición de paciente, ¿no? Probablemente pues, suelen traducirse en una mayor atención, un mayor cuidado y esto puede también perpetuar de una manera inconsciente el mantenimiento del síntoma.
La psicobiografía resulta en este contexto de formulación esencial, puesto que recurrir a la historia personal del paciente, a su historia evolutiva y a las personas significativas de su entorno, pues nos va a proporcionar información muy rica para poder entender el problema con mayor profundidad. De alguna manera esto también se contempla mucho desde lo que sería la terapia más de corte sistémica y de las distintas generaciones o las diferencias intergeneracionales. Esta labor sería similar a la de un arqueólogo en la que se debería de analizar pues aquellos aspectos que a primera vista, ¿no? Parezcan pues más relevantes o que pudieran estar relacionados con la problemática actual. La historia evolutiva y su análisis varía mucho de un profesional a otro, pero sí que conviene, por lo menos, ¿no? Mínimamente explorar distintas áreas a nivel cronológico, como puede ser pues, la familiar, la de pareja, la laboral, la académica, la social, el ocio, incluso la económica, ¿no? Incluso cualquier aspecto de la psicobiografía pues, que pueda facilitar tanto la comprensión como la contextualización del problema. Y para ello, además, nos podemos servir de la estrategia del genograma, pues que, bueno, pues elaborarlo nos puede también arrojar luz bastante interesante sobre los elementos importantes en la formulación. El octavo punto nos llevaría a reflexionar sobre la propia vulnerabilidad de la persona, como podrían ser, por ejemplo, pues determinados aspectos de rasgos de personalidad, determinadas experiencias previas. Pues no es lo mismo, por ejemplo, una persona que acude con estrés postraumático si tiene a lo mejor historia previa de situaciones catastróficas, ¿no? O incluso si pues a lo mejor determinados rasgos de personalidad, incluso si acude una persona con un posible trastorno límite de personalidad, pues probablemente pueda poner en juego durante la evaluación estos rasgos que pueda también hacernos pensar, ¿no? si hay que trabajar, cómo se pueden trabajar dentro de la formulación y cómo se deben incluir, ¿no? En esta explicación. Y muy relacionado con el anterior punto estaría lo que sería la exploración también de las fortalezas y de las soluciones intentadas previamente, ya sean exitosas o poco funcionales, porque de esta manera pues vamos a poder optimizar muchísimo los recursos y poder encaminar también nuestra intervención de una manera pues ya más concreta, ¿no? Sabiendo qué cosas han podido funcionar previamente y qué cosas pues parece que no han sido exitosas. Mientras que inicialmente, como planteaba, se podían, ¿no?, explorar las expectativas de manera quizás más somera, un punto ya que estos autores sí plantean como necesario, ¿no?, y más específico es el de abordar la actitud que el paciente presenta frente al cambio, sobre todo teniendo en cuenta estas ganancias que planteábamos de corte más inconsciente, ¿no?, y ver un poco, bueno, pues qué expectativas tiene el paciente respecto a esta consulta que va a ejercer, que va a hacer y sobre la intervención. Además es que es completamente, ¿no?, necesario pues que el paciente se muestre motivado o al menos que contemple la posibilidad de cambio, y sobre todo si tenemos en cuenta que objeto y sujeto a veces no coinciden, porque si nos encontramos, pues por ejemplo, con unos padres que traen a un adolescente, el adolescente se niega a venir, no se muestra motivado, no toma conciencia del problema, pues nuestro trabajo va a ser muy distinto en caso de que se pueda llevar a cabo al del trabajo con un adolescente que sí que se mostrará comprometido con la terapia y mostrando adherencia, ¿no? En cuanto a la definición concreta y específica de los objetivos, bueno, pues esto ya sería como un paso, ya llegando dentro de estos 15 pasos que había que dar, a los últimos, ¿no?, donde ya sí que podemos operativizar en mayor medida y consensuar, sobre todo, en mayor medida los objetivos del tratamiento, lo que nos va a permitir, además, bueno, saber si han sido alcanzados, ¿no?, al final de la intervención y en qué medida. Es decir, para ello es necesario que estos objetivos se puedan medir. Y el siguiente paso es fundamental ya de cara a lo que sea la intervención, pues consiste en establecer el plan de acción o de intervención y definir aquellas estrategias que vamos a emplear de cara a dirigirnos a nuestros objetivos. El número de abanico y el abanico de técnicas, como bien sabemos, ¿no?, pues es inmenso. Existen multitud, ¿no?, de estrategias terapéuticas en las que nos podemos apoyar para
¿no? Pudiéndose plantear pues desde un abordaje familiar hasta un contrato de contingencias, pues por ejemplo para un problema relacional, ¿no? O desde una exposición con prevención de respuesta hasta una terapia psicodinámica en un caso de trastorno obsesivo compulsivo. Por tanto, como vemos, establecer qué estrategias vamos a decidir pues nos va a ayudar mucho también a poder encaminar nuestra intervención. Y el antepenúltimo punto es muy importante y es además frecuente que se suele pasar por alto porque bueno, pues generalmente es difícil realmente, ¿no?, hacer un pronóstico de lo esperable en esta intervención, de lo que puede esperar el paciente de esta terapia. Muchas veces pues no disponemos de una bola de cristal para poder asegurar algo de manera inamovible, pero sí es muy importante hacer alusión a esto, ¿no?, y a poder un poco transmitir o compartir con el paciente una estimación aproximada de qué se puede esperar de la intervención y en qué va a consistir. Muchas veces el paciente no se atreve a preguntarlo o de alguna forma, bueno, pues considera que a lo mejor el profesional pues va a ser quien se va a encargar de la intervención y no lo consulta, pero sí que creo que es muy importante no pasar este punto por alto porque muchas veces pues uno necesita hacerse una idea, ¿no?, de a qué se va a enfrentar para poder encauzarlo. Y bueno, pues el penúltimo punto sería más una reflexión personal, ¿no?, que promueva pues la evaluación de las posibles dificultades que puedan surgir, teniendo en cuenta además los conceptos psicodinámicos de transferencia y contratransferencia en función de los rasgos del paciente y del psicólogo, porque bueno, pues obviamente en la relación terapéutica pues se van a poner inevitablemente en juego patrones relacionales previos de cada uno, ¿no?, y un poco estudiar qué dificultades prevemos pues nos puede ayudar a anticipar también pues posibles dificultades que surjan. Y bueno, pues el punto final de la formulación culminaría con lo que sería la elaboración del contrato terapéutico, en el que se plasmarían principalmente, ¿no?, de manera muy consensuada una serie de cláusulas, ¿no?, que siguen o que registran pues tres puntos fundamentales, que sería el foco, el encuadre y los objetivos. El foco contendría lo que sería la devolución, en la que nosotros pues le plantearíamos una hipótesis sobre lo que le está sucediendo. Se puede consensuar, como decíamos antes, la estimación pronóstica y una justificación de la intervención que vamos a realizar. Y aquí en este sentido volvemos a hacer hincapié en la necesidad de una versión conjunta del problema. Por otro lado, es necesario establecer lo que sería el encuadre terapéutico, el formato de las sesiones, el lugar, la frecuencia, la duración, cómo se manejarán las incidencias en caso de suceder, la extensión temporal aproximada previsible en la intervención y las normas que paciente y terapeuta puedan plantear. Y por último, los objetivos del tratamiento que estarían consensuados igualmente con el paciente.